en este evento que ya se está haciendo de tradición, ya 9 congresos, creo que ya habla de cierta trayectoria de un evento y eso me da mucho gusto. Felicito a los organizadores. Yo quisiera abordar el tema de la seguridad humana un poco, quizá en contraposición con lo que habían abordado mis colegas que se han ido un poco más por la vía de la seguridad tradicional. Para mí la seguridad humana es una idea que surge en el entorno internacional de transición. em, a ver, un segundo, aquí está. Eh, al final de una lucha bipolar basada en la carrera armamentista, ¿no? Se abre la posibilidad de nuevas dinámicas a la consolidación de actores internacionales distintos al Estado. La sociedad internacional de fines del siglo XX se perfiló hacia una pléyade de amenazas a la seguridad emanadas no de los conflictos entre estados ni en asuntos denominados de alta política, sino de situaciones de descontrol en lo político y en crisis basadas en situaciones que provocaron pobreza, desigualdad, violencia, deterioro del Estado de Derecho y debilidad institucional. Uno de los hechos más importantes que se dieron a partir de este cambio lo encontramos en la Cumbre de Roma, que se celebró en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte el 7 de mayo de 1991. En esta cumbre se redefinieron los objetivos de la alianza a través de la promulgación de un nuevo concepto estratégico, eh, en donde se plantean las nuevas amenazas a la seguridad, las cuales se convirtieron en multidimensionales, multifactoriales y multidireccionales. Es decir, los procesos que ponían en riesgo a la sociedad internacional de entonces provenían de situaciones de inestabilidad política, como lo había señalado, crisis económica, conflictos sociales, desintegración territorial y, claro, sin dejar de lado también la amenaza que pudiera significar la proliferación de armas y el terrorismo. Con ello parecía que la idea de la seguridad se alejaba un poco de los apartados de defensa, de los aparatos de defensa, y se acercaba a los individuos y al establecimiento de dinámicas regionales basadas en el entendimiento mutuo y en el reconocimiento de identidades y necesidades comunes. En este sentido, conforme a los debates de seguridad iban abriéndose hacia visiones mucho más amplias, las acciones para eludir los conflictos transitaron hacia dinámicas de carácter preventivo, lo que invariablemente remitió a condiciones de desarrollo humano y con ello al concepto de seguridad humana. Es decir, en este momento se comienza a vincular la cuestión del desarrollo humano con la posibilidad de vivir entornos de seguridad. Los estudiosos y tomadores de decisiones en el ámbito de la seguridad encontraron en la seguridad humana la posibilidad de marcar directrices para los países en vías de desarrollo no desarrollados, así como para encontrar estándares de seguridad y mecanismos que fomentaran el bienestar a fin de dignificar la vida humana y así apagar las alarmas de la seguridad internacional. De esta manera, la seguridad humana tiene como objetivo central, en términos operativos, generar parámetros que orienten la política de los estados en desarrollo y no desarrollados en sectores claves dentro del bienestar humano a fin de eliminar la mayor cantidad de amenazas dentro de sus territorios y con ello mejorar el entorno de seguridad a nivel internacional. Sin embargo, aunque nos referimos a condiciones relacionadas con el bienestar y los valores universalmente aceptados como la democracia y los derechos humanos, ha sido imposible encontrar una concepción universal de seguridad humana. Si los consensos se tornaron complicados en los años 90, cuando la seguridad humana comenzó a ser un enfoque acertado y contundente, y cuyo espectro rondaba muy cerca de las operaciones relacionadas con las misiones de paz, en donde la preservación de la vida era imperativa, hoy en día la dinámica internacional se ha complejizado de manera tal que las visiones universalistas y unificadoras de la seguridad humana se antojan casi utópicas.
Quizá los tres riesgos comunes para todos los seres humanos que podemos vislumbrar en esta primera etapa del siglo XXI son el deterioro al medio ambiente, el desempleo y recientemente la pérdida de la salud. Y aunque estos son realidades contundentes, todavía no hay un consenso en cuanto a su tratamiento, por lo que de nueva cuenta las visiones regionales se imponen como alternativas a las expectativas de seguridad. En el caso de la Unión Europea, las condiciones políticas, sociales, económicas, ambientales, comunitarias y sanitarias derivadas de la crisis de 2008 mostraron una evolución y un piso mucho más acabado de lo que podía encontrarse en América Latina o en África. Es decir, a pesar de la crisis de 2008 y de todo lo que ha derivado en cuanto al deterioro del bienestar de los individuos, las condiciones de seguridad humana en Europa son todavía mejores de lo que podríamos encontrar en América Latina o en África. Y bueno, en este sentido, se fortaleció la idea de que la seguridad humana también debe ser tomada a partir de características regionales. Otra particularidad de la seguridad humana en el caso de la Unión Europea es que no es un concepto que se aplique al contexto interno europeo. Si hacemos una revisión de la literatura que conjuga las palabras seguridad humana y Unión Europea, nos encontraremos con que existen documentos interesantes que pueden ser interpretados como directrices de seguridad humana, como por ejemplo la Estrategia de Seguridad del 2003, que señala que la seguridad debe estar vinculada con el desarrollo, y también podemos encontrar numerosas acciones donde se podría vislumbrar algún elemento de seguridad humana, como por ejemplo las misiones de paz, las misiones humanitarias, las misiones de prevención del conflicto, la acción exterior de la política de la Unión Europea y la política europea de vecindad, así como la cooperación al desarrollo. Sin embargo, todo ello tiene como denominador que la seguridad humana se interpreta, o la visión de seguridad humana de la Unión Europea se interpreta hacia afuera, no hacia adentro. Es poco común encontrar un estudio que hable sobre seguridad humana dentro de la Unión Europea. Considerando lo anterior, conviene hacer una distinción entonces sobre dos acciones que pueden llevar los estados en cuanto a la seguridad humana. Uno es una concepción general que hace referencia a la ausencia de carestía y la libertad de los individuos, y esto en la praxis se traduce de dos maneras. Una es la que denominamos internacional, que consiste en las acciones que llevan a cabo los estados y que prestan ayuda para el desarrollo, que son promotores de programas de cooperación internacional, o bien aquellas que tienen que ver con despliegue militar relacionado con misiones de paz. La segunda corresponde a acciones que se llevan a cabo a nivel nacional, que designo locales, y estas tienen su vinculación o están sustentadas en el desarrollo de programas sociales y en el fortalecimiento de los modelos de bienestar. La correcta aplicación de ambas podríamos decir que recae en la esfera de la acción preventiva, de la acción pacifista y de carácter humanitario que evita el surgimiento de grupos de crimen organizado, de desequilibrio en aspectos regionales que vayan permeando en la seguridad internacional. Bueno, con este panorama que les estoy planteando sobre hablar de seguridad humana dentro del ámbito de la Unión Europea, hay dos elementos que considero esenciales para justificar la necesidad de hacer un estudio, de indagar en los estudios de seguridad humana hacia dentro de la Unión Europea, que si bien, como he dicho, no tienen una condición de carencia, como si lo pudiéramos encontrar en países de América Latina, de África o de Asia, es verdad que la condición de deterioro de bienestar dentro de la Unión Europea ha significado una alarma, un detonante de factores que pueden llegar a desestabilizar la seguridad dentro de la Unión Europea. Y bueno, el primer elemento, el primer hecho que detecto como esencial es la crisis económica de 2008,
Sus consecuencias, sobre todo, evidenciaron la importancia de utilizar el enfoque de seguridad humana más allá del espectro de los países en desarrollo y no desarrollados, puesto que dejó descubiertos los efectos negativos de la globalización y el neoliberalismo en territorio europeo. Para paliar estos efectos, ha sido preciso recurrir a acciones vinculadas a la promoción del bienestar y la seguridad en el orden cotidiano. Pues de no hacerlo, el surgimiento de muchas amenazas y problemáticas que desestabilizan a la democracia, el Estado de Derecho y el orden pueden poner en riesgo la certeza en el futuro y obviamente al propio proyecto de integración europeo. Eh, Como bien señala John Kostopoulos en alguno de sus escritos, el proyecto de integración europeo había sido de forma implícita un proveedor de seguridad para sus ciudadanos, ¿no? En palabras de Francisco Aldecoa, la mejor manera en la que se pueden enfrentar los efectos negativos de la globalización es a través de un modelo de sociedad de bienestar. Y en este sentido, la Unión Europea se convierte en el mayor y en uno de los de las mejores respuestas para hacer frente a los problemas de gobernabilidad mundial y a la gestión de los problemas a nivel internacional. Y bueno, el otro momento que identifico como clave y esencial para traer al debate la seguridad humana dentro de la Unión Europea es lo que estamos viviendo, ¿no? La crisis de seguridad derivada de la pandemia del COVID-19, que ha evidenciado en primera instancia la importancia de hablar de seguridad sanitaria, la importancia de mantener la salud en la población y los riesgos que pueden derivarse de una pandemia y además una crisis económica también sin precedentes sobre la cual la Unión Europea está luchando, pero que nos abre no solamente riesgos en la seguridad sanitaria, como les decía, o la seguridad económica, sino que pueden derivar también en riesgos a la seguridad comunitaria, a la seguridad personal de los individuos, y todo esto en suma puede poner en riesgo el proyecto europeo. Eh, bueno, de manera que la idea de combatir este tipo de amenazas desde una óptica de seguridad humana se vuelve imperiosa en el momento en el que las regiones ya no, la cuestión de la seguridad ya no se delimita solamente a un hecho que suceda fuera de la frontera o que suceda dentro de la frontera, ¿no? Muchos analistas de seguridad señalan que los riesgos a la seguridad y el asunto de la seguridad en sí mismo ya no se ciñe a fronteras. Entonces, esta perspectiva de seguridad humana nos permite tener una visión mucho más amplia y sobre todo preventiva de los posibles riesgos que pueda tener la Unión Europea en el futuro. Y bueno, también es importante señalar que una de las propuestas para determinar la seguridad humana en la Unión Europea es a través de evaluar la utilidad y la fortaleza de los estados de bienestar. Creo yo que ese es una de los ejes fundamentales cuando hablamos de seguridad humana al interior de la Unión Europea. Tendríamos que hablar de estados de bienestar fortificados, ¿no? Y de programas de bienestar que estén enfocados en los individuos, de manera que todos estos riesgos que estamos viviendo los conviertan en seres menos vulnerables y que puedan tener mucha más certeza en el futuro. En la praxis, como les señalaba, la seguridad humana debe significar un estado de bienestar que permita el desarrollo de cada uno de los individuos según sus capacidades. Cada una de las esferas de la seguridad humana tiene un objetivo que podríamos bien relacionar con algún elemento que se debe preservar a través de la acción estatal directa o indirecta. La promoción de las condiciones de libertad y seguridad pueden ser alcanzadas a través de políticas públicas y programas de corte social. Esta propuesta de seguridad humana para la Unión Europea es tan apropiada como innovadora en dos sentidos. El primero es pensar que la seguridad de la Unión Europea desde una perspectiva de seguridad humana tiene que ver con asumir las amenazas, ya no provenientes del exterior, como lo había señalado hace un momento, sino que
es decir, la promulgación de la Estrategia Europea de Seguridad ya había establecido que para mantener el espacio de seguridad europeo se debía actuar en la esfera exterior a través de la acción preventiva y en el área circundante también. Y esta visión también prevalece en la estrategia de 2016, donde se propone establecer ejes de acción para la Unión Europea que permitan posicionarse como una potencia global, al tiempo que también reconoce que la seguridad europea inicia dentro de sus fronteras y debe ser preservada a partir de un nivel adecuado de ambición y autonomía estratégica de Europa para fomentar la paz, la seguridad dentro y fuera de sus fronteras, sin que llegue a asumir una visión de seguridad humana en estricto sentido. Sin embargo, podemos encontrar visos de esto en mucho de la literatura que saca la Unión Europea al respecto. Y bueno, también es importante, la seguridad humana prioriza también a los ciudadanos en los aspectos de la vida cotidiana, los cuales ya se daban por sentados en el ámbito europeo. Sin embargo, como les había señalado, la crisis económica de 2008 y la pandemia que estamos viviendo ponen de manifiesto todos los riesgos, ¿no? Si bien los indicadores tradicionales con los que se puede medir el pulso de la seguridad humana dentro de la Unión Europea hoy no arrojarían riesgos latentes en todas las esferas, sí debemos hacer hincapié en que la seguridad humana es transversal y que la falta de una de ellas puede resultar en desequilibrio en las otras 6. En este sentido, la desigualdad, la brecha entre clases sociales y también entre los mismos Estados miembros, la pobreza, la exclusión, se vuelven factores fundamentales de riesgo, y es precisamente esto lo que le da sentido al estudio de seguridad humana dentro del contexto de la Unión Europea. Em, y bueno, yo creo que sería todo por mi parte. Quedo atenta a sus preguntas y a sus comentarios. Muchas gracias.